Buenos días, querido y querida estudiante de tercero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de historia referente a la ficha número 10, que corresponde al contenido del acto de votar en Chile. Es decir, qué hacemos para votar, cómo votamos y qué requisitos necesitamos para votar. Les habla la profesora Marlene Ríos. El objetivo que nos convoca hoy día a la clase es analizar la importancia del voto. Vamos a analizarla a través de la reflexión, a través del análisis de datos y el video, la cápsula está dirigida a tercero medio y el periodo de trabajo es del 24 al 28 de agosto que corresponde a la semana 15 de trabajo. Nosotros como visualizamos en esta imagen tenemos dos tipos de urnas. Una urna que habla de un voto consciente, de un voto preparado, de un voto juicioso, de un voto en donde la persona, a pesar de que pueda ir y votar nulo, busca exponer dentro de la realidad nacional su opinión. Versus el otro voto de personas que dicen que no les importa la política, que no son políticos, que no les sienten que no vale de nada, es un voto que va literalmente a un tacho de la basura. ¿Por qué? Porque se pierde la oportunidad de ejercer este derecho. Entonces hoy día vamos a analizar, primero vamos a ver cómo se vota en Chile y después vamos a ver las repercusiones que ha tenido el voto de Chile en los últimos años. Para comenzar, no olvides tener a mano todos los materiales necesarios para esta clase. En primer lugar, debemos cuestionarnos y saber qué es el voto o sufragio. Coloco voto o sufragio porque muchas veces en las clases me preguntan, profesora, ¿qué es sufragio? Y en verdad el sufragio es un sinónimo del voto. Cuando yo voy a votar o cuando yo voy a sufragar, estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿Ya? El voto o sufragio es el acto por el cual un individuo expresa su apoyo o preferencia por cierta moción, propuesta, candidato o selección de candidatos durante una votación, ya sea de forma secreta o pública. Es decir, tiene que ver con la voluntad de la persona, qué es lo que la persona cree, qué es lo que la persona desea, que lo expresa a través de este voto. ¿Ya? Por ejemplo, hay distintas instancias en donde se ejerce el voto sufragio. Por ejemplo, cuando nosotros elegimos al presidente o la presidenta de curso, cuando nosotros elegimos cuando ustedes eligen a un centro de estudiantes, o cuando los ciudadanos de pleno derecho mayores de 18 años eligen a un presidente, a un concejal, a un alcalde. ¿Ya? Esta votación puede ser secreta o pública, porque claramente en Chile las votaciones políticas son secretas, pero cuando nosotros elegimos al presidente de curso, esa votación es pública. ¿Cómo es el voto en Chile? En primer lugar, el voto en Chile es personal, lo que quiere decir que no se puede transferir a otra persona, nadie puede ir a votar por otra persona. En ese sentido, usted no puede llegar y decir, oh mamá, sabes que hace frío, tengo flojera, vota por mí. No, porque el voto, la acción de votar, la debe hacer cada individuo. ¿Ya? No hay ningún mecanismo en el cual yo pueda cederle mi voto a otra persona. El voto es 100% igualitario. Cada voto vale exactamente lo mismo. Si ponemos como ejemplo, el curso son 34 estudiantes, más la profesora son 35. No porque la profesora sea la líder del curso, la autoridad dentro del curso, su voto va a valer más, sino que cada voto tiene exactamente el mismo valor. Muchas veces cuando hay elecciones presidenciales principalmente, los canales de televisión, los periodistas van a ver dónde vota el presidente, dónde votan los candidatos, pero más allá de esa parafernalia de ver cómo está votando esa persona, el voto de ellos vale exactamente
igual que el voto de nosotros. Por otro lado, y esto es muy importante en Chile, el voto es secreto y si se dan cuenta de que usted o cualquier persona está viralizando su voto o mostrando el voto, es penado por ley, porque la voluntad del ciudadano se debe hacer de forma reservada y por eso cada lugar de votación, cada recinto de votación debe tener las instancias para que se efectúe con cautela. Y por último, el voto en Chile desde la reforma electoral del 2012 es voluntario. ¿Qué significa esto? Que es inscripción automática y voto voluntario. Es decir, ustedes que se están acercando a los 18 años, cuando cumplan 18 años de forma automática van a ser inscritos en el padrón electoral chileno. ¿Ya? Y probablemente les va a llegar una carta del CERVEL, que es la institución encargada de fiscalizar y organizar el proceso eleccionario en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Usted es inscrito automáticamente, pero al momento de la elección es la voluntad de usted de querer ir o no querer ir a votar, ¿ya? Le entrega una plena libertad y si usted no va a votar, no va a recibir ninguna sanción. Eso significa que, por ejemplo, en verdad a usted no le importa quién sea el alcalde de su comuna porque siente que ninguno es importante, que ninguno aporta, ¿ya? Y que en verdad usted quiere irse a otro lugar del país a vivir, entonces no siente que le influya, no va a votar por alcalde, pero sí le importa quién va a salir presidente o presidenta de la República y sí vota en las elecciones de presidente. Entonces, hay una cierta libertad. Siempre hay que tratar de votar en todas las elecciones porque es la forma en que tenemos de participar directamente. Pero existe esa libertad hoy día en Chile. Siempre es importante seguir estos pequeños pasos que salen en estas imágenes, que dice revisa tus datos electorales en el cervel.cl. Siempre se recomienda que revise sus datos antes de cualquier elección. Ahí va a poder encontrar la mesa en la cual usted debe sufragar, y debe llevar su cédula de identidad o pasaporte, marcar su preferencia y depositar su voto en las urnas establecidas. Ahora, ¿quiénes votan en Chile? En Chile pueden votar todos los chilenos mayores de 18 años de edad. No hay distinción de género, no hay, no hay ningún otro requisito que ser mayor de edad y haber nacido en Chile. ¿Ya? Como ya dijimos, la inscripción era automática, pero lo que sí es importante es que debe tener su carnet vigente o pasaporte. ¿Ya? Hoy día estamos prontas a un momento eleccionario extremadamente importante como es el de la nueva constitución. En primer lugar, porque hay un plebiscito para votarlo, ¿ya? Porque las otras constituciones han sido mandatadas por los presidentes de la República que han estado en esos momentos, ¿ya? Y por otro lado, porque venimos de un estallido social y estamos viviendo una pandemia que ha visibilizado un sinfín de carencias con las cuales ha vivido la población chilena en las últimas décadas. Entonces, frente a la situación de pandemia, por esa excepción que estamos viviendo, es que también se les va a permitir votar con un carnet vencido o caducado. Pero solucionado en un futuro este problema de la pandemia, nunca va a poder votar. Siempre cuando vaya a votar, va a tener que ir a votar con su carnet vigente. De lo contrario, los vocales de mesa le dirán que no puede efectuar la votación. ¿Pueden votar los extranjeros que viven en Chile? Sí, pueden votar los extranjeros que viven en Chile, pero deben haber vivido al menos 5 años dentro del territorio nacional, ¿ya? Es decir, si nosotros somos inmigrantes y llevamos 3 años en Chile,
no puedo votar en el plebiscito. Pero si yo llevo 6 años en Chile, sí puedo votar en el plebiscito. Y también cualquier extranjero que haya sido nacionalizado por gracia. Es decir, como lo vimos en una cápsula anterior, por haber hecho un bien al país. Y hace muy poco también se desarrolló también una reforma electoral, la cual permite votar a los chilenos en el extranjero, principalmente en comunidades extranjeras en donde hay un alto porcentaje de población como España, Francia, Estados Unidos. Los ciudadanos chilenos que se encuentran fuera del país tienen derecho a votar, pero solo para las elecciones de presidente de la República y para los plebiscitos nacionales. Es decir, en el plebiscito de octubre ellos sí pueden votar desde extranjero. ¿Por qué? Porque son temas país que convocan a toda la nación chilena independiente de donde nos encontremos. ¿Quiénes no pueden votar en Chile? En Chile no pueden votar las personas interdictas por demencia. Para ser interdicto por demencia, recordemos que debemos ser certificados por un psiquiatra, el cual establece que no estamos con las condiciones psíquicas ni mentales para poder ejercer nuestro derecho a voto en este caso o cualquier otro derecho por las condiciones que nos encontramos. También las personas acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva, y recordemos que las penas aflictivas son de 3 años y un día hacia arriba, o alguna persona que haya sido condenada por un acto terrorista o por el tráfico de estupefacientes. Esas personas tampoco tienen derecho a votar. Quienes hayan perdido la nacionalidad chilena y quienes también hayan sido sancionados por el Tribunal Constitucional por promover partidos, movimientos y otras formas de organización que no respeten el régimen democrático. Por ejemplo, si yo creara un partido liderado por una ideología fascista relacionado con el nazismo alemán y con su mirada, no sé, racial, y creo un partido, probablemente, claramente el Tribunal Constitucional va a decir que ese partido atenta contra el régimen democrático y me va a sancionar a mí, va a eliminar al partido y me va a quitar mi derecho a voto. Ahora bien, todas estas situaciones se pueden revertir si yo cumplo mi condena o cambio mi actitud. Por ejemplo, si el psiquiatra después me dice que ya tengo mis facultades mentales en orden, me quita la interdicción por demencia y adquiero nuevamente mi derecho a voto. Igual si yo cumplí un delito y me dieron 10 años de cárcel y al cumplir los 10 años de cárcel salgo en libertad, yo puedo solicitarle al Senado que me revoque y que pueda volver a votar en Chile. Aquí vemos una imagen, una infografía que muestra cómo se vota en Chile. Siempre vamos a encontrar los vocales de mesa. Los vocales de mesa son elegidos aleatoriamente por un algoritmo por el CERVEL, ¿ya? Y es una obligación cumplir si salgo vocal de mesa, ¿ya? Cualquiera de ustedes desde el momento en que tienen 18 años pueden salir vocal de mesa, ¿ya? La idea es que los vocales de mesas abran la mesa a las 8 de la mañana para que a las 6 de la tarde se cierre la mesa. Siempre dentro de los vocales de mesa hay una presidenta de la mesa que va a ser la que va a dirigir el proceso y luego va a ser la encargada de que la contabilización de los votos sea lo más transparente posible. En general, las personas pasan de a uno o de a dos dependiendo de cuántas cámaras secretas tenga la mesa en sí. Y uno ingresa, presenta su cédula de identidad, la buscan en los registros, le entregan el voto con un lápiz y usted entra a la cámara secreta. ¿Ya? En esa cámara secreta debe entrar solo o sola, no puede entrar con otra persona. Usted abre el voto,
selecciona su candidato o candidata, cierra el voto con un sticker que le van a pasar y vuelve a la mesa, ¿ya? Y usted ahí ingresa su voto en las urnas correspondientes. Por lo general en las votaciones uno vota alcalde, concejal, presidente, diputado y senadores, por lo tanto va a haber más de una urna y usted debe colocar su voto en la urna correspondiente. Luego usted firma que votó y se acaba el proceso y se retira. Es un proceso bastante rápido, por lo tanto, usted no siente que va a perder mucho tiempo en ir a votar porque es un proceso rápido, pero muy significativo para la democracia chilena. Ahora bien, reflexionemos. ¿Qué ha ocurrido en las últimas votaciones en Chile? Este gráfico habla sobre la participación electoral entre 1989 y el 2017. Y si nosotros nos damos cuenta, la participación ha ido en un macabro descenso, ¿ya? Macabro porque es muy malo para la democracia chilena que las personas no sientan que es relevante e importante el acto de ir a votar, ¿ya? Eso manifiesta un fuerte descontento, un fuerte desapego con la política chilena. Este gráfico habla sobre las últimas elecciones presidenciales. Estas encuestas son del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y nos muestra cómo la participación electoral por edad en el 2017 en la primera y segunda vuelta. La línea azul corresponde a la primera vuelta y la línea roja corresponde a la segunda vuelta. Claramente en la segunda vuelta, que es la vuelta definitoria, votaron más personas en Chile que en la primera vuelta. Pero si nosotros vemos bien el gráfico, es la población más adulta y senil la que vota en Chile. O sea, si nosotros, el pic de votación es entre los 70 y 78 años. O sea, estamos diciendo que la población con más edad en Chile es la que más vota. ¿Y por qué? Porque ellos sienten que es un deber moral, es un hábito que ellos tienen, es algo institucionalizado, porque cuando ellos fueron adolescentes en los años 50, 60, 70, era un acto totalmente revolucionario ir a votar, porque era un derecho que recién muchos y muchas habían adquirido. Entonces, para ellos es imposible concebir no ir a votar a una elección. Pero sin embargo, mientras más joven es la población, menos vota. ¿Ya? Si nosotros vamos entre los 18 y los 24 años, es aproximadamente un 35% de la población la que vota. Y esa población votó menos en la segunda vuelta que en la primera vuelta, y es la única, en la única parte del gráfico en donde la segunda vuelta hay menos votos. ¿Por qué? Porque les interesaban menos los dos candidatos que eran Sebastián Piñera y Guiller. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que el voto voluntario se hizo con la finalidad de motivar a los jóvenes a aumentar el porcentaje de ellos en el padrón electoral para que hubieran más votos. Pero los jóvenes no quisieron seguir votando porque siguen estando alejados de esa acción. Si nos damos cuenta, a pesar de que la inscripción automática y voto voluntario buscaba mejorar la participación ciudadana en las votaciones nacionales, este mecanismo no lo logró y hoy muchos apelan al voto obligatorio. ¿Qué es el voto obligatorio? Es un voto en el cual tú estás obligado a ir a votar, porque si tú no vas a votar, vas a recibir una sanción. Y esa sanción ya puede ser cárcel, como puede ser una multa alta. Los ciudadanos chilenos ante la información sobre corrupción,
actos de cohecho, malversación de fondos, violaciones a los derechos humanos, entre otros, ya no creen en la política y la representatividad. Muchos prefieren quedarse al margen ya que siempre son los mismos los que gobiernan. Sin embargo, y como dije anteriormente, desde el 18 de octubre el contexto nacional junto a la pandemia mundial han evidenciado la organización y manifestación del pueblo que busca modificar la Constitución a través de un plebiscito que se proyecta será fuertemente votado. Quizás en la coyuntura histórica en la que nos encontramos se revierta la situación de las elecciones porque hoy día hay un ciudadano mucho más consciente, que tiene muchos más recursos para investigar y que ha demostrado que quiere cambiar de cierta forma el modelo que impera en Chile porque la pandemia ha evidenciado las carencias con las que vive la mayoría de la población chilena en las últimas décadas. Actividad. ¿Cómo afecta la baja participación en las elecciones para el sistema democrático chileno? Debe responder en torno a la gráfica presente, la cual dice que en las últimas elecciones presidenciales el 66% de la población del padrón electoral se abstuvo, es decir, no fue a votar. Y tan solo el 34% de la población fue a votar. Eso es gravísimo, porque estamos hablando que más del 50% de los chilenos con derecho a voto no ejercieron ese derecho. Y por otro lado, nos está diciendo que de ese 34%, el 54% fue el que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. Entonces podríamos decir que cerca de un 18% de la población con derecho a voto, inscrita automáticamente en el padrón electoral, fue la que votó y que sacó electo al presidente. ¿Qué problema genera esto? ¿Ya? Afecta negativamente ya que los elegidos en las elecciones, ya sean presidentes o congresistas, no son realmente representativos. Salir electo por el 14% real de votantes no me hace un presidente representativo, lo que perjudica abiertamente el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de la mayoría. Sin embargo, hoy día estamos viendo que los que salen electos representan más bien a las minorías, lo que genera un constante conflicto social, como lo hemos visto en los últimos años. ¿Ya? Hemos visto que la mayoría de los chilenos dice están en desacuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera, pero aún así él salió electo presidente porque de la minoría que fue a votar, la mayoría votó por él. Entonces, no podemos seguir teniendo gobiernos de minorías porque vamos de esa forma a alejarnos de un modelo democrático y nos vamos a ir a un modelo oligárquico. Espero que estén muy bien, espero que hayan comprendido el contenido, que le hayan tomado importancia al voto y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.